Bien, estamos de vuelta y ahora me voy a dar un gusto personal. Le cuento. Eh, ¿Con quién vamos a charlar ahora? Es no quiero ponerle el nombre de ícono porque me sabe a mármol, ¿no? Pero sí a un testigo privilegiado del mundo box, ese universo tan particular que es el box, este grande del periodismo deportivo con acento en el box, que se llama Carlos Irusta, que tuve la suerte de conocer hace unos años ya, está con nosotros hoy a la sazón por decir en tanto escritor, pero sería poco decir. Acá le muestro el libro que apareció de la editorial Duncan, y creo que hoy lo dije cuando presentaba el programa, cuando hablaba del menú que teníamos. Esto es una bitácora, yo lo digo así caprichosamente, del box contemporáneo, ¿no? Por lo menos de la contemporaneidad mía y tal vez de la de él. Y entonces aparecen eh, todo lo que significa el box, me refiero a los protagonistas, me refiero a lo que rodea el universo de box, que no es tan conocido en general, ¿verdad? Aún aquellos que decimos ser amantes del deporte box, no estamos en la intimidad, el detrás de escena, diríamos, en otro plano, ¿verdad? Y entonces Carlos Irusta nos ayuda a correr el telón y estar del otro lado. Y le voy a decir, antes de darle la palabra y la bienvenida a Carlos, dos cosas que me cautivaron fundamentalmente. El libro, le digo, me lo comí creo que en 2 días, porque es algo maravilloso. Si usted, aunque sea apenas le gusta el box, después de leer Yo estuve ahí, mi vida junto al boxeo, lo va a amar al box, porque lo va a amar por él, porque él dentro de su valija lo va a llevar a usted. Y esto hace imperdible leer este libro. Pero además quiero decir, hay dos cosas que él mencionó en la presentación que me parecieron cautivantes. Yo estaba con mi mujer en Duncan, que es donde lo presentó Carlos, y dijo dos cosas maravillosas que a mí me emocionaron. Una fue dos gladiadores. Él ve al boxeo con su experiencia, con su calidad, con su decir, en fin, no quiero abundar en elogios porque él no necesita de eso, porque los tiene todos, pero dos gladiadores, me parece una imagen tan romántica, ¿verdad? Y eso de algún modo fue lo que, si alguna duda tenía yo, bueno, en nuestro programa que hablamos de teatro, que hablamos de música, que hablamos de letras, ¿dónde ponemos al box? Lo ponemos ahí, porque decididamente es un arte, creo yo, pero como simpatizante de ese deporte. Pero él le dio, me parece a mí, el justo término, la estatura justa cuando pensó y dijo que él veía sobre el ring a dos gladiadores. Entonces eso lo elevaba, esos personajes, por cierto, que son artistas. Permítame, tal vez fuerce yo el ejemplo, él después me corregirá, porque tiene más autoridad que yo lejos. Y la otra frase que también me interesó mucho, o más que me interesó, digo, me emocionó. Repito eso porque así fue. Que aún en la crítica, porque por cierto es su tarea, ¿no? Entonces, en esta pelea, tal boxeador no fue una noche feliz, o boxeó mal, o qué sé yo, o el otro era mejor, qué sé yo. Y él dijo algo así como, tampoco pretendo ser cruel en la crítica, ¿no? Y eso me pareció un rasgo tan humano, tan feliz de este enorme Carlos Irusta,
que tenemos el gusto de que estés sentado con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar esta charla. Muchísimas gracias. No sé cómo agradecerte la presentación. Ahora me has puesto contra las sogas. Sí, bien, no podía hablar de otra cosa. No, contra el arco, no te vas a decir vos. Pero de verdad, vos sabés que me conmovió eso de dos gladiadores. ¿Querés ahondar en eso? Sí, brevemente, pero dale. Sí. Y esto tiene que ver con una referencia de vida, de referencia cronológica. Sí. Supongo que vos también. Somos de la época en que el CinemaScope invadió los cines y nos hizo ver un mundo diferente. Entonces, yo tenía 7, 8 años, por ahí más o menos, y fui a ver Demetrio el Gladiador con Víctor Macho. Cuando vi en la película cómo estos hombres se entrenaban no para jugar, para pelear, yo pensé, pero esto lo veo cuando voy al gimnasio, es lo mismo. Son tipos que se preparan no para jugar, para pelear, arriesgar la vida. Y requiere todo un proceso muy grande, pero además tiene una cuota dramática espectacular, porque muchas veces el que ve las peleas por televisión no se da cuenta que esos golpes que está viendo no son de ficción, son de verdad. Claro. Y lo que a lo mejor no saben, porque no tienen por qué saberlo, pero se puede presumir, es que de alguna manera ellos están jugando la vida, no solamente en la parte física, en el futuro, con los hijos, con su compromiso con su pasado, y además de todo eso, con el dinero, que pareciera para muchos ser el objetivo único, y no es tan así. El gladiador lucha además, como vos lo dijiste muy bien, me interpretaste muy bien, con toda esa cosa gestual, así como caminaban por la arena, suben al ring y saludan como artistas, con su vestimenta, con su físico y con su exhibición de talento y de audacia. Perfecto, estupendo. ¿Y querés una breve referencia? Porque yo hice hincapié en tal caso, en eso de no ensañarse, le pongo yo mi título, ¿no? Vos corregilo. No ensañarse en la derrota de tal, ¿no? Claro, porque, a ver, es un error, yo creo que común a casi todos los críticos, que muchas veces se convierten en criticastros. Sí. Ponen una lupa gigantesca y analizan hasta el último. Bueno, en el boxeo son, ante todo, dos personas. O sea, de pronto vos venís a grabar o a actuar en vivo, te preparás y de pronto tenés una mala noche. La he tenido yo, la has tenido vos. La has tenido vos. No hiciste lo que vos querías, lo que estabas preparado para hacer. Pero a lo mejor, al mismo tiempo, habría que ver la entrega que pusiste, el calor que pusiste para lograr la buena actuación o la buena pelea. Entonces es muy difícil criticarlos porque ellos tienen que resolver las cosas en cuestión de segundos. Y a veces una sola piña te da vuelta toda la historia, te la cambia. Por supuesto, uno puede criticarlo, que yo también lo he hecho, cuando no se entrenan bien, cuando no son afectos al gimnasio. Esa es una parte importantísima, pero aparte. Pero lo otro, yo trato de, ante todo, comprender al peleador, porque en definitiva es una persona, con una buena noche, con un mal momento. A mí me ha pasado de boxeadores, me acuerdo de uno que estaba en Las Vegas, estaba por pelear, estaba en peso, estaba todo bien, peleaba el otro día, y de pronto me dice, ¿sabés qué pasó? No, recibí una llamada telefónica. ¿Cómo? Estaban bloqueados los teléfonos, pero se filtró una persona que me dijo muchas cosas y me alteró toda la noche. Me cambió el panorama. No voy a nombrarlo ahora porque no tiene sentido. Pero eso muchas veces suele pasar. Por eso a veces cuando el boxeador está por pelear, está entre algodones, para que nada lo contamine de afuera. Porque es él contra el otro, no hay un equipo ahí, ¿eh? Claro, ni te reemplazan. Claro. Te sacan el banquito. Eso lo dijo Bonavena, ¿no? Ringo. Que lo veía, yo creo que te lo he comentado, yo empecé a ver box en Unidos de Pompeya. Yo tendría, yo diría entre 12 y 14 años, más o menos. Yo trabajaba, a los 14 yo entré a trabajar al diario El Mundo, donde estaba Ulises Barrera. Editorial Jaines.
la editorial Sí. Hainet. Bueno, empezamos en Diagonal Norte, después nos fuimos al taller a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Yo era diagramador de publicidad. Bueno, no es cuestión de hablar de mí. Digo, iba a Unido de Pompeya. Ahí lo vi a Ringo. Ahí lo vi a Laborante. Y ahí vi que cuando, una de las veces que hablamos por teléfono, al famoso, ¿sabes de quién hablo? De Sí. Coca-Cola. Resulta que había un fulano que atraía multitudes para un club, no estoy hablando de Luna, pero multitudes, y venían con un pancarta ahí que decía, vamos Coca-Cola, o arriba Coca-Cola, no sé cómo era el diablo. Lo concreto es que siempre me quedó, ¿quién es? ¿Por qué Coca-Cola? ¿No? Y muchos años después, una cantante tango, o sea que yo habito ese mundo, me lleva a conocer a Fernández, que a la sazón era, no sé si sigue siendo presidente o no sé, secretario general. Lo fue. Sí. Ok. De la obra social. Claro. De los boxeadores. Y entonces tomamos un café en Las Violetas y hablando, digo, ¿sabe una cosa, Fernández? Así, yo veía, sí, ¿querés conocerlo? Me dice, pero para mí será una gloria. Claro. Me lleva a la federación y lo llama, no sé cómo se llama. Alberto Andrada. Andrada. Entonces le habrá dicho Alberto, suponte, no me acuerdo y no quiero mentir. O Coca. Muchos lo llaman Coca. Coca, bueno, suponte que le dijo, Coca, vení. Este muchacho, ya era grande yo, porque estoy hablando no tantos años atrás, puede ser 10 años, 12 años un poquito atrás. Más. Sí. Bueno, y entonces dice, te quiere conocer. Entonces le pregunto inocentemente, digo, mire, yo lo voy a pelear en un leo. ¿Por qué del apodo? Y pibe, porque yo llevaba los cajones Coca-Cola. Sí. Bueno, eso es una anécdota al menos. Aparte digo, bueno, vamos a presentar documentos. Mi boxeador, Nicolino Loche. Supremo. Me sumo. ¿Se suma sí, usted? Señor. Bueno, pues yo sé que usted tiene otro amor, ¿no? Que es Jesús, ¿o me equivoco? Sí. Lo que pasa que, bueno, a veces no hay un solo amor. Claro, en esto no. En esto no, porque para mí Nicolino eran las noches de Luna, corbatas, vestido de fiesta, perfume francés. Íbamos a ver una función de teatro con un artista inigualable, que no se ha repetido. Ali es otra cosa, es el símbolo del tipo que además de haber sido un gran boxeador, como lo fue, también fue una persona muy fiel a sus sentimientos y a sus convicciones, porque es campeón olímpico en 1960, cuando ser un muchacho de color en el sur de los Estados Unidos equivalía a que entrabas a una cafetería y no podías entrar, y él era campeón olímpico. Entonces hizo una encendida defensa de todo lo que fuera esa barrera que dividía, y creo que a veces sigue dividiendo a la gente en los Estados Unidos. Así que cuando él, ya convertido en Muhammad Ali y militante de todo lo que fueran derechos humanos, lo llaman para ir a Vietnam, él dice que no. Él podría haber ido, no iba a combatir. Seguramente hubiera ido a hacer alguna exhibición y hubiera terminado todo ahí. Pero se negó, obligó a hacer un cambio, hasta se produjo una especie de ley Ali para aquellos disidentes religiosos, y perdió, le sacaron, le arrebataron los 3 mejores años de su vida profesional. Y sin embargo siempre fue consecuente con su pensamiento hasta el último momento. Entonces, por un lado el gran boxeador, y por el otro el tipo al que yo tuve la suerte de conocer fugazmente, pero que es para mí un símbolo total, ¿no? De arriba y abajo del ring. De Loche no podíamos decir eso porque de abajo era un vago. Claro. Me acuerdo, es leyenda urbana, ya que te tengo te exploto. Es leyenda urbana que en la noche de Paul Fuji, para nosotros la mañana, él antes de la pelea se puso a dormir la siesta. Se quedó dormido. ¿Es verdad eso? Sí, en realidad le ha pasado a otros boxeadores. Pero en el caso de Loche era casi
inevitable. Lo empezaron a masajear y era tan inconsciente que se quedó dormido. Sí, claro. Nicolino, hay que ir a pelear. Ah, bueno. Sí, por donde, ¿no? Bien. Lo cual habla también de una inconsciencia, ¿no? Sí, sí. Pero una inconsciencia de un genio. Genial. Claro, claro, claro. Lo vi con Ismael Laguna, por ejemplo, esa noche fue una de las que más me quedó, ¿no? Sí, fue un boxeador único, diferente además. Sí. Porque a medida que él empezó a crecer en las peleas del Luna Park, empezó a captar a un público que al principio no lo comprendía mucho, no lo comprendíamos mucho. Pero fíjate vos que sos un hombre de tango y que sabe mucho de tango, que para mí no es casual que Loche aparezca en el concierto boxístico en el Luna Park casi paralelamente a Piazzolla. Es lo diferente, lo que hace. Qué bueno. ¿Qué es esto? Un parangón. Esto no es tango, decían, ¿no? Claro, claro. Esto no es boxeo. Claro. Hasta que terminaron cada uno lo suyo, conquistando a la gente, ¿no? Sí. Ir al Luna Park era ir a una noche de fiesta, de teatro. Sí, sí, sí. Chico Novarro, hay una de las canciones, otro grande, ¿no? En la música, que cita, hoy está de fiesta, algo así, dice, hoy pelea Loche en el Luna Park. Claro, claro. Era... Bueno, no quiero ceñirte a esos dos comentarios porque no quiero. A ver, sí, a través de tu libro aprendí que desde pequeño ya fuiste hombre del box por tu padre, que era técnico, ¿verdad? En la federación, ¿era eso? Arrancó en la federación en y arranqué yo sin quererlo porque mi mamá, yo soy hijo único, mi mamá lo acompañaba a mi papá, mientras él entrenaba boxeadores, ella se quedaba ahí de un costado, conversando con la que era la esposa del intendente del estadio, y según me contaba ella, yo dormía en una cunita cerca del punching ball, no me molestaba ningún ruido, nada, entonces lo llevo en la sangre, esto es así. Claro. Es mi hábitat, fue siempre mi hábitat. Claro. Fue lo más normal del mundo para mí, porque ya en la panza de mi mamá iban ellos a ver boxeo. Claro. Así que yo estaría escuchando. Claro, tu lugar. Claro. Bueno, hablemos de lo que vos quieras, porque vos sos el dueño de este tiempo. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro? Yo estuve ahí, que a mí me sabe a eso, a documento. A ver, presente documento. Bueno, yo estuve ahí. Bueno, hay dos vertientes. Una es que muchas veces conversando con amigos, como podemos charlar vos y yo, y empezaba a contar algunas de las historias que yo había tenido la suerte de vivir, más de uno me decía, ¿por qué no escribís un libro? Y bueno, sí. Había algo que no me convencía, no me cerraba del todo. Mi mamá murió en el año 2016 y el primer día de la madre sin ella empecé a escribirlo, pero me di cuenta con el tiempo que estaba volcando demasiados recuerdos y que iba a ser un libro de 500 páginas, lo cual tampoco daba para tanto. Así que el proyecto se fue ahí manteniendo hasta que un día decidí que salga como salga. Y empecé a escribir, por supuesto, con una métrica, ¿no? Obviamente, no iba a volver a las 1000 páginas. Porque a mí me pasa, y te debe pasar a vos y a mucha gente, que de pronto recordás a alguien que conociste, o un viaje que hiciste, o una circunstancia que te tocó vivir, y decís, yo estuve ahí, conocí a fulano, ¿viste qué pasa eso? Claro. Un asombro de uno mismo, y ¿cómo? Gracias Dios, porque estuve ahí. Y entonces el título es como que surgió solo, porque todo lo que cuento, que no es todo, sino falta muchísimo, son cosas que yo viví. O sea, yo no hablo de Gatica Prado, porque no lo vi. Claro. Yo hablo de lo que vi. Y por supuesto, aunque no haga falta, hago la aclaración, por ejemplo, en un capítulo muy largo que le dedico a Tito Lecture, que no soy objetivo, cuento cómo yo vi la situación y cómo la entendí. Cómo lo sentiste. Claro, exactamente. Con la mayor sinceridad del mundo. Y tratando además, esto queda entre vos y yo, que no haya en este libro pase de facturas, cosas desagradables, salvo algún recuerdo malo que he puesto, pero en general todo lo que ha sido mi vida privada y en el caso pública de las redacciones, de los canales, de las radios, las cosas malas
o desagradables que nos pasa a todos, he tratado de dejarlas a un costado. Eso, además de hablar bien vos también, yo lo podría caprichosamente comparar a esto de la crítica que no sea impiadosa, claro, ¿no? Todo en vos, me parece, es un tono amable, aún, como decir, dejando de lado lo más cruento, si se me permite esa palabra tan grandilocuente, ¿no? Bueno, pasó y pasó, porque además las personas hoy somos, no siempre, a ver, yo canto, y canto este tema 78 veces, y tengo 78 versiones, claro. Si vos lo documentás, porque yo no soy el mismo esta noche que anoche, seguro, porque no estoy atravesando el mismo momento, bueno, eso, tu piedad hace que no guardes eso. Ahora, te voy a hacer una pregunta obvia, poco original, pero no me precio de ser original. Vos ibas anotando para llegar a esto, que es documento puro, lo vuelvo a mostrar. ¿Cómo hace? Ibas anotando, pues no me digas que de golpe te dices, cuando el 28 de enero... No, es una pregunta muy, pero muy buena, porque me la hice varias veces. Yo hice mi primer viaje afuera del país en el año 1976, mira, yo ni me acuerdo, 77. Mejor dicho, empecé en el 74, pero en el 77 fue mi primer viaje fuera del país enviado por el gráfico. Al ser un medio escrito, que es distinto a la radio, yo me veía obligado a anotar detalle por detalle, porque para después tenía que volcarlo. Y de ahí en más allá de muchas cosas que me pasaron, llené cajas de libretitas, en donde había cosas que yo mismo me sorprendía. Decía, Juan Domingo Malvares va a pelear mañana, y en la mesa se tomó vino tal, y anotaba todo. Mirá, eso te ayuda a la memoria. Claro. Y entonces, entre la gran memoria mía, entre las libretitas que perdí, y una revista que yo edité durante 25 años, me sirvió en la parte actual para ser mucho más preciso, claro. Porque agarraba la revista y encontraba la fecha exacta. No las conozco todas de memoria, pero es cierto que la mayoría de estas cosas son productos de una buena memoria. Por eso yo siempre digo, hay que tener buena memoria, para lo bueno y también para lo otro. Con mi compañera Beatriz Aya, con quien compartimos escenario muchas veces, hacemos el tema de Ferrer, Soy un circo, ¿no? Y digo en un momento, porque yo hablo más de lo que canto ahí, la que canta es ella, dice, en aquel rincón o en aquella, habla de la platea, ¿no? Porque la vida es un circo. Entonces dice, distingo a tus perdones, usan cornetillas, eso es de Ferrer, de Horacio, usan cornetillas para sordos porque perdonan pero no olvidan. ¿Es verdad? Bien. Exactamente. Sí. Voy a seguir siendo originalísimo porque me precio. ¿Cómo me gustaría estar en tu lugar para poder hablar conmigo? Lo digo humildemente, ¿no? A ver, vamos a hacer una pincelada del box argentino. Recorreme el box argentino, es decir, hitos para vos. Parten de y llegan a... ¿Está mal preguntar así? No, es una pregunta que requiere una larga respuesta, pero se puede ir más o menos. Se puede ir. A ver, el boxeo nace aquí, en la Argentina, de manos de no voy a decir de un loco, pero sí de un visionario, porque cuando el boxeo nació en la Argentina no existía, ni había nacido. Luis Ángel Firpo, que fue el primero, se fue caminando hasta Santiago de Chile, caminando a través del paso de los arrieros, y empezó a abrirse camino en los Estados Unidos, mezclando el negocio con el deporte. Su primera inversión, porque fue una inversión, fue cuando debutó en los Estados Unidos, preguntó cuánto costaba firmar su pelea. Le dijeron $200. Él dijo, muy bien, él hablaba con las tetas. La compro. Entonces un señor dijo, pero Firpo, usted va a ganar 200 y lo va a gastar en la película. Sí, pero usted no sabe lo que voy a ganar cuando la pasen los cines.
Ah, mirá qué visionario, ¿no? Muy inteligente. Lo cierto del caso es que a través de ese Firpo y Jack Dempsey y toda esa historia, el boxeo se mete en la Argentina de prepo, aparece un ídolo popular extraordinario como Justo Suárez, inspirador de Cortázar, el Torito solo es todo un libro, y al mismo tiempo y paralelamente nace el Luna Park, en la concepción que con el tiempo se va a convertir en Tito Lecture. Antes los boxeadores salían generalmente para perder, les ponían piedras en el camino, como Eduardo Lauce. Lecture hizo al revés. Empezó a traer boxeadores ganables para que sus boxeadores tuvieran experiencia. Y ahí arranca Cavallo, Loche, Monzón, Galíndez, Bonavena no, porque se abre un poco también por su cuenta. Y la carrera de Tito Lecture, que es hasta el año 1987, es fantástica porque con todos los defectos habidos y por haber que podía tener, no creo que fueran tantos, pero los tuvo, era el dueño del boxeo. Claro. Era un dueño condescendiente, escuchaba al boxeador, le respetaba la palabra, pero todo pasaba por el Luna Park. Cuando se cierra el Luna Park y se pierde ese gran escenario, irrumpe lo que ha de alguna manera también abaratado el boxeo, que es la televisión. Aparece Osvaldo Rivero, promotor de Hombres de Fútbol, y la televisión crea el formato de la televisión, que Lecture no quería, con el agregado de la entrada libre y gratuita. Entonces el público de boxeo dejó de ponerse perfume francés para ir a ver una pelea, porque no hacía falta pagarla. Me quedo en casa. Claro, entonces aparece Jorge Castro, Roña, Colli, Vázquez, Domínguez, y así se llega casi hasta nuestros días, en donde la televisión misma no es el negocio de antes. Ha aparecido la OFC, las artes marciales, ya no hay tanta televisión, hay cable, hay streaming, hay streamers que hacen boxeo, entonces el boxeo también se va debilitando, aparecen figuras, pero se va debilitando. Lamentablemente, ¿no? Sí, no sé cómo lo nombraste, perdón, eso de que se enfrenten dos y usan los pies y qué sé yo, como lo nombraste vos, eso no me gusta para nada. No, UFC, artes marciales, Sí, yo no para mí el boxeo es otra cosa. Tiene otra estética mucho más absoluta. Ahí vale todo, entonces vos lo pones un tipo, le pateás la cabeza. Bueno, claro. No es lo mismo. No es para nosotros, digamos, ¿no? Bueno, mencionaste a Laborante, no, a Laborante lo mencioné yo, pero el Roña, Galíndez, aquella pelea histórica con Richie Kay, ¿no? Tremendo. Eso es un héroe eterno. Un héroe eterno, porque además fue en una época en donde la televisión era todavía blanco y negro, había un solo canal, y que además se potencia todo ese famoso 22 de mayo por el asesinato de Oscar Bonavena. Claro. O sea, en Rero, en Nevada, era de madrugada, y en Sudáfrica iba siendo de tarde, y en uno aparece muerto de un balazo, y el otro hace una actuación heroica, de la que no supo nada, por supuesto, de lo de Bonavena hasta que no terminó la pelea. Claro. Fue el único momento en el que Galíndez lloró, porque él lo quería mucho, Ringo. Ajá, era muy difícil no querer. Sí, no. Sí, lo admiraba mucho. Porque Bonavena era un histriónico. Un personaje, sí. Y o lo tomabas o lo dejabas, ¿no? Seguro. A Ringo. Yo, fíjate, con los años, ya hace muchos años, soy amigo de Juan Bonavena, ¿no? Sí. Macanuda persona, ¿no? Los dueños de Parque Patricio, los llamo yo ahí. Que además a Ringo lo han tratado tan injustamente que han hecho una escultura ahí frente al club, que no sé quién es, se parece al increíble Hulk. Sí, una cosa muy especial. No, bueno, pero no es hora de criticar. Voy a usar el idioma irusta y voy a ser piadoso. Bueno, sigamos adelante. Sí, Ringo creo que, pero vos corregime que vos sos la autoridad. Ringo tomó, hoy me enseñaste, por ejemplo ahora, fíjate, no lo tenía tan claro lo de Firpo, ¿no? Ese concepto marketinero, vamos a llamar en palabras de hoy, que después con los años fue, por ejemplo, Loche fue la antítesis de eso.
Claro. Iba, subía, hacía su show sin saber lo que hacía yo. Prácticamente Loche, digamos, terminó sin un peso. Bueno, Y uno no se bueno. imagina ni a Firpo pobre y a Ringo tampoco. No, no, y a Cavallo tampoco. Y a Cavallo tampoco. A Cavallo lo conocí mucho porque, bueno, yo tuve fábrica en Villa Diamante. Claro. Y él otrora fue clavador de cuero, ¿sabes? Y me acuerdo, voy a decir la parte linda, cada cena que teníamos los curtidores cada año, yo era el encargado de ir a buscarlo a Roquiño. Roquiño dice, pero yo voy con Tito. Sí, sí, claro, vení con Tito, hacé lo que vos quieras. Sí, lo quería mucho, se quería sí, mucho. Se querían mucho, ¿verdad? A Cavallo, lo hago cortito, todo el tiempo que siguió yendo al Luna Park, siguió siempre sentándose en la primera fila, pagando su entrada. Mirá. Porque él decía que esa plata era del boxeador. Mirá que él había sido, entonces ¿no? Él, cualquiera hubiera dicho, bueno, le regala la entrada. Sí, sí, era claro, Cavallo. No, claro. Él pagaba religiosamente su entrada. Qué digno. Sí, yo me acuerdo que después hizo zapatilla, bueno, no importa. A Cavallo, otro de los grandes, Pascual Pérez ha sido otro de los grandes nuestros, ¿verdad? Y sí, de alguna manera cuando yo hago el raconto, tal vez lo obvié por encarar por otro lado, pero en realidad Pascual Pérez fue el primer, no el primero, fue campeón olímpico y el primer campeón mundial de boxeo profesional. O sea que forma parte de una época muy rica del deporte argentino, que es la época de los 50, la época de Perón, ¿no? Donde claro. Hubo mucho con el básquet, con el automovilismo y con el boxeo. Sí, sí. Te quiero exprimir todo, aparte de que me leí el libro. A ver, hablamos de a Cavallo, hablamos de Pascual Pérez, hablamos de Galíndez, del Roña, el Roña con esa maña que tenía, ¿no? Sí. De hacerse el que estaba al borde de la muerte y de golpe te daba un sacudón que te... Lo de Galíndez fue importante, pero lo de Castro, sí. A nivel de comparación, es mucho más grande. Porque Galíndez iba ganando la pelea. Sí. Si terminaba, ganaba por puntos. Sí. Castro, un round antes, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. El árbitro, que fue el mismo de Galíndez, Richie Case, le dice, la voy a parar. Y Castro, con su técnico Luis Espada y demás, dijo, den un round más, el round del campeón. Y se lo da. En ese round, lo que empieza a hacer Castro fue algo que para los que estábamos en el boxeo, era parte de la picardía de él, eso de darse vuelta, que se caía, vos lo veías venir, va. El que lo conocía. En un segundo, por supuesto, claro, ¿no? Claro. No le creí que se diera vuelta. El problema es para Jackson que se lo creyó. Y ahí lo tomó, bueno, fue una victoria extraordinaria. Cuando terminó la pelea, un amigo mío, Eduardo Lamazón, me hizo subir al ring. Y yo dije, esta no me la pierdo. Entonces, cuando le estaban haciendo el reportaje a Galíndez, yo ponía la carita en el medio, ¿viste? Para quedar en la historia. Sí. Hasta que un momento el que estaba, el camarógrafo me miró y dijo, como diciendo, ya está, ya saliste. Entonces, claro. Pero estuve ahí. Yo estuve ahí. Bien. Hablamos en el boxeo internacional, hicimos obviamente un repaso así muy largo, somero, claro. ¿No? del box en la Argentina. En el boxeo universal nombraste como un hito para vos, que ha sido Casus. Me pregunto alguna vez, algo para mí fueron los últimos que yo vi, sí, Marvin Hagler fue muy bueno, pero no me está saliendo el nombre ahora de Durán. Sí, bueno, pero más me gustaba el... Sugar Ray Leonard. Eso. Y Leonard fue era más espectáculo, más yo caprichosamente lo quiero relacionar con Loche. También tenía mucho estilo, ¿verdad? Y Leonard fue un tremendo boxeador. Yo tuve la oportunidad de charlar varias veces con él, pero con él me pasó algo que no fue habitual. Es como que cuesta trabajo ingresar al ser humano. Hay como una especie de barrera. Más allá del idioma, ¿no? Sí, sí. La última vez que estuvo en la Argentina, yo charlé mucho con él. Me consiguieron la entrevista a unos muchachos argentinos. No, usted tiene que estar. Y fue una charla muy linda. ¿Vos decís? Hay una especie de distancia que pone. No sé por qué, pero
Esto no tiene nada que ver con lo que hacía Enrique, ¿no? No, obviamente. Porque fue realmente extraordinario y capturó la imaginación de muchísima gente, porque además cuando tenía que guapear, guapeaba. Sí. Y aquella pelea con Durán, que pierde y demás, es también una demostración de que a veces tiene que primar la mente y no el corazón. Claro. Él quiso demostrar que Durán, que lo podía pelear a Durán. Y en boxeo no es así. Claro. A veces hay que usar la cabeza, hay que saber boxear. Así le costó perder. Pero Leonard fue un hito extraordinario para el boxeo. Y un poco, para mí, inspirado también en Muhammad Ali, ¿no? Obviamente. Sí, otro, digamos, para mí, Leonard, muy también con concepto marketinero, diríamos, vulgarmente hablando, ¿no? Sí, era muy... De hecho, tuvo su propia empresa, ¿no? Y no sé si existe aún. No, está medio como, no digo desaparecido, pero de perfil muy bajo. Tuvo problemas de consumo de drogas y demás. Lamentablemente. Pero, de hecho, él es el organizador, el promotor de la revancha con Durán. Sí. O sea, él él era mismo un la hombre de produjo. negocios. Pero hay una pelea, por ejemplo, que para mí, a mí me emocionó mucho. Él pelea con Terry Norris, sí, que era un muy buen boxeador en el Madison, yo estuve ahí, y recibió una tremenda paliza. Y en un momento el árbitro le dijo, la voy a parar, dijo, no, yo elijo cómo pierdo. Y terminó de pie. Me acuerdo cuando apareció en la conferencia de prensa, estaba totalmente lastimado, y nos paramos para aplaudirlo. Viste que los periodistas somos medio fríos, ¿no? Es porque demostró ahí de que estaba hecho, claro. Y entonces cuando cuando vino a la Argentina, le pregunté en una conferencia de prensa, ¿por qué usted no sabe decir que no? Porque vuelve y vuelve, y él dijo, somos guerreros, necesitamos eso. Y creo que por ahí por parte de la explicación. Fíjate si no se compadece esto con tu acerto de los gladiadores. Claro, eso sí. Es un gladiador. Es un gladiador, claro. Carlos, lamentablemente por hoy te tengo que despedir. A ver, ¿cómo hace la gente para hacerse del libro Yo estuve ahí, mi vida junto al boxeo? Bueno, primero, vos lo nombraste, lo menciono de nuevo, que Editorial Duncan, porque te podés conectar a través de ellos por Google, sí, y ahí señor. Hay una página donde podés conseguir el libro que te lo envían a cualquier parte. Sí. Después también hay un convenio que hizo Duncan con las librerías Cúspide. Sí, señor. Con lo cual, cualquier tiene una gran distribución. Claro, tiene una gran distribución. Y después se lo puede buscar también en Mercado Libre. Bien. Así que caminos hay. Sí, cuestión de si no lo compras porque no quiere, caramba. Claro, usted lo ha dicho. Sí. Claro. Bueno. No me corran con la vaina, dice, no lo conseguís. Claro. No tiene excusa. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado gracias a vos. Charla. Es un encanto hablar contigo. Yo hablaría 10 horas porque quiero aprender y vos sos te dijo hoy cuando viniste el pequeño Larousse ilustrado, no, el gran Larousse ilustrado. No para tanto, Muchísimas gracias. Hasta cada momento, querido. Yo te agradezco muchísimo porque hacía un tiempo que no nos veíamos. Sí, señor. El aprecio no hace falta pregonarlo, pero a veces es bueno decirlo. Sí. Así que ha sido un gusto muy grande reencontrarme, que nos hayamos reencontrado, y te confieso que yo también podría pasar varias horas conversando contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Yo ahora puedo decir, yo estuve ahí con Carlos Irusta. Gracias, otra vez. Nos vamos.